Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, saludó que la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado que los grupos irregulares colombianos actúan en territorio venezolano con la anuencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional, que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como la denuncia en la Corte. Bachelet alertó que desde septiembre del año pasado su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación. En ese sentido, a juicio del director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, queda de manifiesto que se trata de una política de Estado. Aunque para muchos el lenguaje de la alta comisionada pueda parecer muy diplomático, en realidad está circunscribiendo la realidad venezolana de una manera bastante certera. Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, tomó nota de las preocupaciones expresadas, aunque consideró que no se ajustan a la realidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Feministas en el Parlamento Nacional de Nicaragua aprobaron con amplia mayoría oficialista la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estos organismos e incrementando la lista de asociaciones canceladas por supuestos incumplimientos de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos, que entre noviembre de 2018 y febrero de 2022 ascendía a 114 asociaciones civiles. Entre las organizaciones cerradas destacan Operación Sonrisa, que atendía a niños con labio leporino y paladar hendido y que les daba la oportunidad de sonreír sin complejos. También en la lista está el Centro Humboldt, un referente nacional en trabajos por la defensa del medio ambiente. Otro de los organismos afectados es el colectivo de mujeres 8 de marzo, que se especializa en la atención de mujeres víctimas de violencia, y también se cerró la Asociación de Periodistas de Nicaragua. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, presentó los argumentos para cerrar estas organizaciones. Al no reportar lo siguiente: 1. Estado financiero conforme los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos. Las justificaciones presentadas por los diputados oficialistas son las mismas que se han utilizado en los últimos 3 años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentan el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, educación y salud en Nicaragua. Luz Marina Torres, directora del colectivo de mujeres 8 de marzo, habló con La Voz de América y destacó el impacto del cierre de su organización. Solo en el año 2021 atendimos 360 mujeres en situación de violencia. De esas 360, 16 adolescentes. La disolución de estas organizaciones ocurre en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el gobierno se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su 4º mandato consecutivo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Más allá de la transformación del mapa político en el país, las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo en Colombia dejaron otros elementos que, a juicio de los analistas, reflejan una nueva visión de la política por parte del electorado. Para Linda Cabrera, directora de la corporación Cisma Mujer, entre los elementos destacados está una mayor participación femenina en el nuevo Congreso. Pasamos de un 19,7% de mujeres en el Congreso a un 29,3%.
50%. Si bien este es un logro, todavía hacen falta esfuerzos para lograr la paridad en el Congreso colombiano. Es necesario que se incorpore el enfoque de género en el sistema electoral en el país. Asimismo, se destaca el triunfo de los movimientos alternativos en varias regiones y que están conformados por líderes y lideresas que trabajan por sus comunidades, sobreponiéndose a las desigualdades sociales y la violencia. Este es el caso de Chadorina Hernández, una lideresa afro de San Basilio de Palenque, población reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que nosotros, sin maquinaria, sin atadura, sin bolso de plata, dimos un golpe contundente a esa clase política tradicional, donde por primera vez llega una palenquera que representa los movimientos sociales y políticos alternativos del país, de la gente de a pie que ha sido racializada y excluida de los espacios de poder. Dorina agregó a su nombre el Cha, que en el lenguaje palenquero significa mujer de respeto, empoderada y lideresa, algo que ella ha venido siendo en su comunidad desde hace 40 años y que ahora quiere reflejar desde el Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Al menos 3 misiles rusos alcanzaron el aeropuerto de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, y a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia en la madrugada de hoy. Sin embargo, y pese a los constantes ataques rusos, fuentes del gobierno británico aseguraron que la invasión estaría estancándose, frustrando así los planes del Kremlin, que según Occidente pretendía derrocar al gobierno de Zelensky en una rápida invasión militar. Pese a los fracasos en el campo de batalla y a las infinitas sanciones económicas impuestas por naciones de todo el mundo, el mandatario ruso Vladimir Putin continúa decidido y no manifiesta señales de ceder. Y pese a la anunciada conversación telefónica entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, la administración Putin aseguró que cuenta con el apoyo de China para resistir los golpes a su economía. Desde Washington, el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken se mostró contundente y lanzó una advertencia a los líderes chinos sobre las represalias a las que se enfrentarán si deciden ayudar militarmente al presidente Putin. Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin y defender las reglas y principios internacionales que profesa apoyar. Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral, y nos preocupa que estén planteándose ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania. Hoy el mandatario Joe Biden, quien describió al dirigente ruso con palabras tan duras como un criminal de guerra, dictador asesino y un matón puro, mantendrá una conversación telefónica con el presidente Xi en la que le advertirá que deberá asumir las responsabilidades de cualquier acción dirigida a apoyar la ofensiva rusa. Adicionalmente, el secretario Blinken describió las tácticas que intuyen Rusia utilizará llegados a este punto de la invasión. Creemos que Moscú puede estar preparando un escenario para usar armas químicas y luego culpar falsamente a Ucrania para justificar la intensificación de sus ataques sobre el pueblo ucraniano, fabricar eventos y crear narrativas falsas de genocidio para justificar un gran uso de la fuerza militar. Es una táctica que Rusia ya ha usado antes, y creemos que Rusia traerá sus mercenarios de grupos militares privados y países extranjeros a Ucrania. La administración Biden también anticipa futuros secuestros sistemáticos de cargos políticos locales por parte del Kremlin, en tanto el gobierno de Putin asegura haber encontrado evidencias de laboratorios estadounidenses de armas biológicas en Ucrania, una afirmación que no ha sido confirmada por terceras fuentes. Paralelamente, continúan las conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuo que ponga fin a la invasión rusa. En este contexto, parece ser que la neutralidad de Ucrania sería un punto clave para los representantes del Kremlin. Con este nuevo estatus, la exrepública soviética dejaría de intentar unirse a la Alianza Atlántica para mantenerse al margen de alianzas vinculantes y tratar de mantenerse ajena a cualquier conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Los esfuerzos en búsqueda del fin de los ataques rusos en Ucrania son múltiples y en diferentes frentes en los que se apela a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 7 le pidieron a Vladimir Putin que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia para detener su ataque contra Ucrania y retirar sus fuerzas militares. Y a través de una declaración conjunta, los diplomáticos de las 7 principales economías del mundo condenaron los ataques indiscriminados
indiscriminados contra civiles. La declaración acusa al presidente Putin de realizar, según dicen los ministros, una guerra vergonzosa y no provocada que obligó a millones a huir de sus hogares y resultó en la destrucción de infraestructura, hospitales, teatros y escuelas. El grupo también dijo que estaba listo para endurecer aún más las sanciones y brindar mayor ayuda a los necesitados, incluida la pequeña nación de Moldavia, que ha recibido al mayor grupo de refugiados de Ucrania per cápita. En tanto, en Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, fue enfática al asegurar que Rusia está atacando civiles, a pesar de lo que dice públicamente, y citó los casos del Teatro del Drama en Mariupol y una línea de ciudadanos esperando comprar pan como los más recientes sucesos en los que perdieron la vida personas inocentes. Rusia tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Solo hay una forma de acabar con esta locura. Presidente Putin, detenga la matanza, retire sus fuerzas, salga de Ucrania de una vez por todas, dijo. Sus palabras se dieron en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, cuando estaba prevista la presentación de una resolución humanitaria de Rusia, que finalmente fue retirada por falta de apoyo y fue duramente criticada por la embajadora Thomas Greenfield, que le dijo textualmente al embajador ruso Vasily Nevencia: su ridícula resolución humanitaria estaba condenada al fracaso. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que el conflicto armado en Ucrania podría dificultar el acceso a los alimentos y el combustible a la población más vulnerable del mundo, y en el marco de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, señaló en un informe que Rusia produce casi un tercio de las importaciones de trigo de África, un equivalente a $3.700 millones entre 2018 y 2020, mientras que el 12%, valorado en 1.400 millones, procedió de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Algunos de los 3 millones de refugiados ucranianos que lograron escapar de la guerra buscan una nueva vida más allá de Polonia y Europa del Este, huyendo de los horrores de la invasión rusa. Uno de los lugares más lejanos del continente es España, que ya albergaba una comunidad de más de 100.000 ucranianos. Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido activar una ley que permitirá a los ucranianos obtener permisos de residencia por al menos un año, y los negocios y otros sitios muestran carteles de apoyo a los ucranianos. Ese es el caso de Guisona, en el noroeste de España, donde uno de cada 7 habitantes es ucraniano, y ahora acogen a sus familiares procedentes de Ucrania. El gobierno ha hecho arreglos para que los niños asistan a la escuela, como informa el alcalde de la localidad, Jaume Arts Bosch. El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha establecido ya los protocolos para la incorporación de estos niños y niñas en las escuelas ordinarias. Tetiana Miacotina ha llegado con su hijo huyendo de los bombardeos en Kiev y nos cuenta la travesía. Cuando viajábamos por el territorio de Ucrania pasamos muchos controles. En todos los puntos de control estaban verificando la documentación, por lo que nuestro viaje fue muy largo. Pasamos las noches en lugares escondidos debido a muchos bombardeos. Su esposo se quedó en Kiev debido a una orden del gobierno que impide que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania para que puedan defender el país. Mykola Grinkiv ha convertido su cibercafé en un almacén de ayuda humanitaria. Desde allí organiza las entregas de camiones a Ucrania. Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, ayudamos con medicinas, entonces podemos liberar los fondos de nuestro gobierno. Los refugiados ucranianos que llegan a España pueden trabajar. Aquí en el pueblo, una cooperativa agrícola emplea a más de 5.000 personas. Muchos de ellos son ucranianos. Alfonso Beato, La Voz de América, Guisona, España. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, resaltó un aumento cercano al 8% en la cantidad de casos de COVID-19 a nivel mundial, en comparación con la semana anterior, enfatizando en que la región del Pacífico Occidental es la que registra un mayor nivel de contagios. El director de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en la conferencia de prensa semanal que estas cifras podrían ser el indicio de algo más riesgoso para la población. Estos aumentos se están produciendo a pesar de que en algunos países se hacen menos test, lo que significa que los casos que vemos son la punta del iceberg. El Dr. Ghebreyesus destacó que las zonas con bajas tasas de vacunación y donde las medidas de bioseguridad se han retirado son las más propensas a este tipo de repuntes y recordó
que cuando la cantidad de casos aumenta también se incrementa el número de muertes y recordó que la pandemia sigue entre nosotros. Cada país se enfrenta a una situación diferente con desafíos diferentes, pero la pandemia no ha terminado. Repito que la pandemia no ha terminado. Llamamos a todos los países a permanecer vigilantes, a continuar vacunando y realizando pruebas para brindar atención temprana a los pacientes y aplicar las medidas de salud pública. Por otra parte, la directora de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó el importante avance de algunos miembros de esta organización como la Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos en el camino hacia la exención de acuerdos sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio para la producción de vacunas contra el COVID-19. La directora de la OMC aseguró que este es un gran paso para el interés de lograr un acceso equitativo a las vacunas en todas las regiones, pero aclaró que esta negociación tomará un tiempo y deberá ser considerada por los 164 miembros de la entidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Thomas not shy from out there, bottom, a three. Durante las últimas semanas de marzo en Estados Unidos se vive el March Madness, la locura de marzo, el torneo de básquet universitario más popular en el país y que este año atraerá muchísimo dinero en las apuestas, tanto así que se estima que será 3 veces lo que se apostó en el Super Bowl con las casas de apuestas. El American Gaming Association, la AGA, calcula cerca de 45 millones de estadounidenses harán apuestas en el March Madness, jugándose un estimado de 3.100 millones de dólares en total en el torneo de la división primera masculina de la NCAA, la Asociación Nacional Atlética de Preuniversidades, los organizadores del torneo de 7 rondas y de eliminación simple de 3 semanas de duración. Esa cantidad es sin contar las apuestas que se harán en la primera división femenina, que también está jugando el torneo. El medio deportivo ESPN reporta que también es menos que el año pasado. Investigadores de la American Gaming Association pronostican que esta temporada se apostará un 70% menos en comparación con el 2021, o sea, cerca de 4.900 millones de dólares menos, sea legal o ilegalmente. Además, según Yahoo, la AGA pronostica que la mayoría de esas apuestas de dinero se harán a través de aplicaciones móviles y sitios web, un 76% más que el 2021, indicando un cambio en la forma en que los estadounidenses apostarán en el March Madness. 30 estados y el Distrito de Columbia han lanzado mercados de apuestas legales. Según la AGA, las casas de apuestas indican que la Universidad de Gonzaga es el favorito para ganar el torneo de la NCAA y que Duke y la Universidad de Kentucky son los segundos favoritos. Del lado de las mujeres, Carolina del Norte es la favorita, con Louisville y Stanford muy de cerca. En total, participarán 68 equipos de cada división en 14 ciudades con el objetivo de llegar a la Final Four en Nueva Orleans. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará con el presidente de China, Xi Jinping, hoy viernes. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se trata de parte de los esfuerzos continuos de la administración para mantener abiertas las líneas de comunicación entre Washington y Beijing. Ambos líderes discutirán la gestión de la competencia entre los dos países, así como la guerra de Rusia contra Ucrania y otros temas de interés mutuo. Por otra parte, el general Stephen Townsend, comandante del Comando de África de Estados Unidos, en una entrevista en exclusiva con La Voz de América, dijo que la organización mercenaria rusa Wagner Group ha tratado de reclutar algunas de sus unidades en África para luchar por Rusia en Ucrania. Townsend agregó que esas unidades probablemente se transferirían principalmente desde Libia, donde cientos de mercenarios rusos están apoyando al comandante militar Khalifa Haftar. Por último, el Departamento de Estado informó que trabaja en el proceso sobre una declaración formal contra el mandatario ruso por la invasión a Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que él personalmente está de acuerdo en que atacar a civiles es un crimen de guerra. Agregó que después de toda la destrucción de las últimas 3 semanas, le resulta difícil concluir que los rusos estén haciendo lo contrario. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del ofrecimiento que el presidente colombiano Iván Duque le hizo a su colega Joe Biden sobre el suministro de petróleo para sustituir las importaciones desde Rusia. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestro corresponsal en Colombia, Manuel Arias, con el académico y experto en finanzas, Edgar Jiménez. Realmente es posible, digamos que en términos de negocios la puerta está abierta, sin embargo, esto no es algo que se pueda realizar de un momento a otro o de un día para otro, ya que son mecanismos que requieren inversión, la inversión extranjera, inversión en petróleo, montaje de exploración, explotación, es decir, es un proceso que duraría, en mi opinión, demasiado tiempo. Colombia viene produciendo algo menos de 800,000 barriles diarios. Es verdad que tenemos la experiencia de producir 1 millón de barriles o un poco más, pero definitivamente que Colombia vuelva a producir 1 millón de barriles, pues resulta ser un poco complejo, pues dada la realidad del país, la realidad nacional, y si se llega a dar ese tipo de inversión, el montaje, la exploración, explotación y luego la venta de petróleo, pues requiere tiempo y realmente no, o sea, pues para suplir en este momento ya lo que requeriría Estados Unidos, tener una producción de 1 millón de barriles, digamos en el corto plazo no lo veo probable, no veo cómo ni de dónde, tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible, pero hoy que de nuestra producción simplemente abramos más la llave, saquemos 200,000 barriles y los podamos exportar, ya lo hubiéramos hecho realmente con los niveles de precio que hay. Obviamente está llegando inversión, los precios son atractivos, de pronto llegamos y vamos a producir más, pero esto requiere mucho tiempo. Doctor Jiménez, en un caso eventual que se pudiera cumplir con esa exportación de al menos 200,000 barriles de petróleo adicionales, ¿esto podría afectar los precios, por ejemplo, de la gasolina en Colombia? No, yo creo que en Colombia no habría problema con eso porque nosotros venimos trabajando y venimos viviendo con una producción, como le decía, de casi 800,000 barriles diarios, que es lo mejor que hemos logrado en los últimos meses, y si se realizara inversión adicional y se lograra una producción que me parece alta e interesante de 200,000 barriles más, pues simplemente no, o sea, estamos simplemente sacando, explotando parte de nuestras reservas, pues que sin algún tipo de inversión no lo hubiéramos hecho. Para esto requerimos inversión, pero yo creo que no, o sea, siempre y cuando sea algo adicional que salga del suelo, que podamos explorar y explotar, no habría problema. ¿Dónde habría problema? Y es que pues esos 200,000 o esa oferta que se haga salga de la producción actual, porque realmente con la producción actual pues estamos viviendo, se vive bien, se trabaja, una empresa como Ecopetrol incluso logra exportar, pero pues definitivamente no. Lo que necesitamos es producción adicional y eso no afectaría para nada la demanda que a diario tenemos, la producción o el procesamiento de gasolina y otros derivados. Lo importante es que no toquemos nuestra producción actual para esos fines. Ahí se habría alguna afectación, pero si logramos hacer 200,000 barriles o más adicionales con nueva inversión, pues sería buenísimo para Colombia porque estaríamos vendiendo y exportando mucho más. Claro que sí, doctor Jiménez, y frente a esta posibilidad de mercado, ¿cómo es la calidad del petróleo, del crudo colombiano? Digamos que el petróleo colombiano, el que sale hoy, el que se exporta es Brent y WTI se entienden y están casi dentro del mundo de los livianos por su clasificación API, pero pues obviamente el WTI, digamos, tiene unas mejores características. El petróleo colombiano tiene un castigo, digamos que por las mismas clasificaciones API, entonces digamos que no sería novedoso y de todos modos parte del petróleo del Mar del Norte también, que es el Brent, pues tiene una clasificación muy similar. Nosotros tenemos un Brent con un nivel de calidad un poco más bajo, tampoco no es lejano, pero digamos que ya estamos acostumbrados a que se nos castigue una parte de ese precio, pero definitivamente pues no pienso que tendría un impacto. O sea, si logramos producir con los actuales niveles de precio, pensando en barril de petróleo alrededor de $100, incluso me atrevería a decir por los lados de $80, esto sería un muy buen negocio para el país. Era el experto colombiano en temas financieros, Edgar Jiménez, analizando la producción petrolera en su país y el ofrecimiento de exportación a Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
Voz de América en RCR 750.